que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras solo yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Muy buenos días, hermano Rafael, bendiciones, ¿cómo te sientes? Buen día, mi hermano Edison. Por la gracia de Dios estamos bien. ¿Qué tal tú, hermano mío? Bien, gracias a Dios, contento y de ya empezar lo que será el repaso de esta semana. Ya vamos por la lección número 3. Así que, ¿te parece si oramos y pedimos también a nuestros acompañantes, amigos y hermanos que nos acompañen en esta oración y que también recordarles que busquen sus Biblias porque vamos a tratar un tema sumamente interesante. Para algunos será un repaso. Así que, hermano Amén. Rafael, por favor, diríjanos en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos, glorificamos tu santo nombre. Esta mañana, Señor, que vamos a estudiar tu santa palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine para presentarla y que pueda llegar a cada corazón que la escucha. Lo rogamos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Pues bien, como ya mencionamos, estamos ya en la parte de la lección número 3 que trata acerca de la naturaleza de Dios, así como su título lo indica. Esta semana estuvimos viendo qué nos dice los pasajes tanto bíblicos como el don profético acerca de la naturaleza de Dios. Y el texto que para memorizar nos encontramos en Juan 4:24. Nos dice allí, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esto nos dice claramente que Dios es espíritu y de tal manera debemos nosotros adorarle tanto en espíritu como en verdad.
Así que el pensamiento clave de la semana comienza con una cita del don profético. No es esencial para nosotros ser capaces de definir, que esta palabra se nos quede en nuestra mente, con precisión qué es el Espíritu Santo. Aquí habla de definir qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el consolador y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad, no hablará por su propia cuenta. Esto lo encontramos en Juan 15. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Es que un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no la ha revelado. Los hombres que albergan opiniones fantásticas pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretaciones humanas, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la iglesia. O sea, son conceptos meramente humanos porque algo que no ha sido revelado, por ende, cualquier concepto que se quiera tener del mismo, pues va a ser una construcción meramente humana. En cuanto a estos misterios, demasiado profundo para el entendimiento humano, el silencio es oro. Se especifica claramente el oficio del Espíritu Santo en las palabras de Cristo. Cuando Él venga, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De manera que no podemos nosotros tratar de definir qué es el Espíritu Santo y que en este caso el silencio es oro. Bien, pues pasaremos a la parte del domingo con esta breve introducción y a medida que vayamos navegando por los días de la semana, pues se ampliará más este tema. Así que hermano Rafael, por favor. Amén. Muchas gracias, mi hermano Edison. Bien, ya lo que corresponde a la parte del domingo, tenemos una pregunta, la cual nos dice, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Será posible que por nosotros podamos saber quién es? Pues en la palabra de Dios está la respuesta. Dice acá, si solo hay dos personas divinas, entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Veamos qué nos responde la palabra de Dios en la primera cita, Lucas 1:35. Dice allí, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos el papel que juega el Espíritu Santo. Dice que iba a venir sobre María, ¿verdad? Y también sigue diciendo que el poder del Altísimo le iba a cubrir. O sea, hace una comparación entre el poder del Altísimo y el Espíritu Santo. La palabra de Dios también nos seguirá dando más detalle de quién es el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 11, versículo 20, encontramos otra cita y nos dice de la siguiente manera, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea que el Espíritu Santo también está definido por la palabra de Dios como el dedo de Dios. Y otra definición
también interesante, la encontramos en Mateo 12:28, la cual nos dice de la siguiente manera: pero si yo, dice Cristo, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo hace la comparación entre el dedo de Dios y el Espíritu de Dios, indicando una similitud. También, continuando, encontramos acá un pasaje que nos dice de la siguiente manera, en el libro del deseado de todas las gentes, página 117. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios, mediante el ministerio de los ángeles. Gloria a Dios. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. Encontramos otro pasaje también, el deseado de todas las gentes, la página 144, que dice: cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Gloria a Dios. Aquí vemos la comparación que nos da en la cita de que el Espíritu de Dios también se le llama ese poder de Dios. Gloria a Dios. Creo que está bastante claro acá cuando nos dice que el Espíritu Santo es también el poder de Dios y el dedo de Dios. Creo que podemos pasar ya a la parte que corresponde para el lunes, la cual nuestro hermano Edison nos la va a detallar. Adelante, mi hermano. Amén, amén. Sí, la parte del lunes sigue con la misma pregunta, parte 2, o sea, ¿quién es el Espíritu Santo? Y quiero que entendamos algo antes de proseguir. Y es que al principio en la introducción hablaba de definir qué es el Espíritu Santo. Y la pregunta que estamos tratando es no qué es el Espíritu Santo, sino quién es el Espíritu Santo, que son dos preguntas distintas. Por ende, en la introducción decíamos, o la inspiración nos decía, que no podemos, es algo que no está revelado en cuanto a saber qué es. Y el silencio es oro. Pero lo que ya estamos tratando aquí es, digamos, definir qué es el Espíritu Santo y perdón, quién es y no qué es el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia, pues, sí nos revela quién es el Espíritu Santo. Así que en la primera pregunta que se nos hace en la parte del lunes es, ¿qué otras orientaciones bíblicas podemos hallar en las Sagradas Escrituras sobre el Espíritu Santo? Se dice que el Espíritu Santo es el carácter y pensamiento de Dios. Hay unos textos allí señalados, como es 1 Corintios 2, 10 y 11. Estamos en la parte del lunes. 1 Corintios 2, 10 y 11. Lo tengo por aquí. Bien, hermano Rafael, si puede por favor leerlo para nosotros. Sí, claro que sí. Sí. Dice acá: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén, Amén. amén. Y fíjense que el apóstol aquí está comparando lo que es el espíritu del hombre, digamos, en la misma funcionalidad
de que solamente nuestro espíritu, y como ese espíritu somos nosotros mismos, pues es el que sabe las cosas de nosotros, pues somos nosotros mismos. Entonces esa misma comparación en ese sentido la hace el apóstol Pablo con el Espíritu de Dios. O sea que solamente el Espíritu de Dios conoce todas las cosas, por ende, cuando hablamos del Espíritu de Dios, estamos hablando de la misma persona que es Dios. Cuando hablamos del Amén. Espíritu del hombre, pues claramente la Biblia establece y nosotros entendemos que está hablando de la misma persona. Juan 14:16. Si puede leerla, por favor, hermano. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que decíamos que es el carácter y pensamiento de Dios. Y en Juan 14:16 habla que es el consolador. El 15:26 también, hermano. Pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, Amén. Dice que ese espíritu procede del del Padre. Padre. Cristo afirmó que después de su ascensión enviaría a su iglesia su don mayor, el Consolador, que iba a ocupar su lugar. El Consolador es el Espíritu Santo, es el alma de su vida, la eficiencia de su iglesia y la luz y la vida del mundo. Con su Espíritu, Dios envía una influencia reconciliadora. Esto lo encontramos en Cada Día con Dios, página 257. Aquí en la parte de la segunda pregunta aparecen unos textos muy reveladores e interesantes, contestando la pregunta, ¿qué persona o a la representación personal de qué ser divino viene cuando llega el Espíritu Santo? Entonces tenemos ahí la declaración de Cristo en Juan 14:23. Dijo Cristo allí, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos moradas con él. O sea, de manera que Cristo allí fue muy, digamos, claro y enfático de que primeramente el que le ama, el que ama a Cristo, pues lo va a demostrar guardando su palabra. Y cuando guardamos su palabra, dice que ellos, y eso ellos, allí Cristo involucra al Padre, vendremos a Él y haremos moradas con Él. Qué preciosas promesas Amén. nos hace Cristo allí. Romanos 8, 9 y 11. Hermano Smiley, si la tiene a la Sí, mano, por Señor. favor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, a ver, ¿quién fue que levantó de los muertos a Cristo Jesús? El Padre, ¿verdad? Padre, correctamente. Mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Amén. Nuevamente aquí este pasaje pues está dando más o confirmando lo que ya Cristo dijo, eh, de que tanto el Espíritu del Padre como el Espíritu de Cristo son lo que vienen a nuestra vida. No hay otro ser, no hay otro, digamos, un tercer Dios o Espíritu, y más aún, más claramente aún hablando de que cuando se habla del Espíritu del Padre, se habla del Padre mismo. Cuando se habla del Espíritu de Cristo, se habla de Cristo mismo. Entonces, como Dios, digamos, no llega a nosotros de una manera corporal, pues lo hace a través de su omnipresencia, que ambos la comparten. Dice el Salmo 139, 139, 7 y 8, de que Dios está en todo lugar, o sea, su espíritu a través de su espíritu. Y en Mateo 1:18 al 20, si puede leerme, hermano Rafael,
esos dos versos muy interesantes allí. Dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando deposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Gloria a Dios. Amén. Y queremos resaltar aquí esas últimas palabras que el ángel le dice a María que lo que es engendrado del Espíritu Santo. De manera que los que creen o han llegado a creer que el Espíritu Santo es un tercer Dios o otra persona, entonces tendríamos un problema que resolver allí inmediatamente. Entonces habría que decir, si ese fuera el caso, que Cristo es hijo del Espíritu Santo y no hijo de Dios, para aquellos que creen que el Espíritu es otro ser. Pero nosotros entendemos de que Cristo es hijo de Dios y que ese Espíritu, ya por los textos pasados leídos, que nos aclaran que es la presencia de Dios o el mismo Dios. De manera que la Biblia lleva digamos, esta secuencia, es bastante clara, es como un rompecabezas que todas las piezas encajan perfectamente. Así dice la sierva del Señor en Testimonio para la Iglesia, volumen 7. El gozo en el Espíritu Santo imparte salud y vida. Al concedernos su Espíritu, Dios da a sí mismo, como dice, Dios se da a sí mismo, haciéndose él mismo una fuente de influencias divinas para dar salud y vida al mundo. Hay otro pasaje aquí, o otro más bien otra declaración en recibiréis poder que no quisiéramos dejarla sin leer. Dice aquí, era imposible para Dios dar más que el Espíritu Santo. No podía añadirse algo más a ese don. Con él, o sea, con ese don, todas nuestras necesidades quedan suplidas. El Espíritu Santo es la presencia vital de Dios, la cual, si es apreciada, generará alabanzas y gratitud y saltará continuamente para vida eterna. La instauración del Espíritu es el pacto de gracia. Esto lo leemos en Amén. Recibiré Poder, página 41. Qué tremenda promesa. Bien, pasemos entonces, hermano Rafael, con la parte del martes. Adelante. Gloria a Dios. Ya avanzando en la parte del martes, lleva como título Identificando al otro consolador. Interesante, puesto que cuando escuchamos la palabra otro, vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Dice, si Dios y su Hijo vienen al creyente con la llegada del consolador, ¿por qué Cristo usó el término otro en Juan 14:16? Interesante. Si nosotros creemos, ¿verdad?, que es el Padre y el Hijo que viene a nosotros, ¿por qué Cristo utilizó aquí la palabra otro? Tenemos la primera cita en el libro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Acompáñenos allí. 1 Samuel 10, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Vemos interesante que cuando Saúl, ¿verdad? Se le dijo esta profecía que iba a venir el Espíritu Santo sobre él iba a ser mudado a otro hombre, pero notemos que Saúl no dejó de ser Saúl, siempre fue Saúl.
Pero, ¿qué quiere decir esto que fue mudado en otro hombre? Aquí hay una nota, la cual dice de la siguiente manera. En la Biblia hebraica se usa en 1 Samuel 16 la palabra alos para otro, referida a la experiencia nueva de Saúl. Aun cuando Saúl siguió siendo la misma persona, fue otro por su nueva experiencia al recibir el Espíritu de Dios. De esa misma manera, Cristo mismo vendría al creyente como otro consolador, con su nueva experiencia, al haber triunfado en la carne caída, y ahora pone esa misma experiencia a disposición del creyente para que venza el pecado en la carne caída. ¿Dónde nosotros podemos encontrar esta experiencia que tuvo Cristo cuando estuvo aquí con nosotros? Vamos a leer Hebreos capítulo 2, los versículos del 16 al 18. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De manera que nuestro Señor Jesús, acá vemos que anterior al venir aquí a la tierra, no había sido tentado, no podía consolarnos de esa manera que cuando ya tuvo esa experiencia, ya él sabe lo que es ser tentado y ahora puede consolarnos y decirnos, mira, yo pasé por ahí, me mantuve firme, te puedo socorrer. Por eso es que nuestro Señor Jesús es el modelo perfecto, el cual debemos seguir. Vamos a verificar otras citas ahí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 11, 39, capítulo 11, del 39 al 40. Dice así, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ¿qué fue aquello que nosotros en este día hemos recibido, verdad? Los que no recibieron, aquellos que alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pues no recibieron esa promesa que era en Cristo Jesús, ¿verdad? Que esa promesa donde dice que el Espíritu de Dios se derramaría a nosotros y ese derramamiento venía con poder, ya con esa experiencia que Cristo tuvo aquí cuando estuvo en la tierra con nosotros. Acá encontramos una cita también en el libro Manuscritos Liberados, página 14, volumen 14, página 23. Dice, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente. Por lo tanto, para ventaja de ellos, él debía abandonarlos para ir a su Padre y enviar al Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es él mismo, desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo, como el omnipresente. Por eso que nuestro Señor Jesús acá le hizo énfasis a los discípulos, mira, me conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no lo voy a enviar. Y acá también entendemos un poco mejor también cuando el Señor Jesús le dijo que el, el Espíritu Santo también se le llamó el Espíritu de verdad, al cual el mundo no podía recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, dice Cristo a sus discípulos, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, ¿quién era
el que moraba con Cristo, con los discípulos en ese momento. Era Cristo, ¿verdad? Pero cuando Cristo viene a nosotros, en el versículo 23 de Juan 14, no viene solo, como nuestro hermano Edison enfatizó, viene con su Padre. De manera que la palabra de Dios nos permite identificar quién es ese consolador. Y es algo maravilloso saber que es nuestro Señor Jesucristo. Así que me parece que podemos pasar ya a la parte del miércoles, hermano Edison, con nosotros. Bien, sí, la parte de miércoles habla acerca de identificando al otro consolador, parte 2. Allí aparecen dos textos y la pregunta, ¿qué otra conexión podemos encontrar en la Biblia para identificar al consolador prometido por Cristo? Juan 14:6, el verso 26 y primera de Juan 2:1. Nos dice en Juan 14:6, un verso conocido por nosotros, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De manera que Cristo nos está diciendo claramente que no hay otra vía para llegar al Padre. No hay otro medio, no hay otro, digamos, que pueda interceder, eh, que pueda llegarnos, hacernos llegar al Padre. Cristo enfáticamente y claramente nos dice que Él es el único camino y no hay otro camino. En el verso 26 dice del mismo capítulo 14, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y primera de Juan 2:1, si el hermano Rafael la tiene ahí a la mano, si nos puede leer primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra que utiliza allí es abogado. Y permítame decirle que esa palabra abogado y la palabra que aparece en Juan, tanto el capítulo 14, verso 16, y hablando del consolador, aparece una palabra en griego que se llama parakletos. Esto significa abogado, consolador, ayudador, intercesor. Cristo está diciendo que ese consolador, hablando de la palabra nuevamente consolador, es el paracletos. Y ese abogado que menciona en primera de Juan, es la misma palabra, paracletos. Por ende, no podemos entender de que el Espíritu Santo sea otro, porque el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, Jesucristo hombre. Esto está en primera de Timoteo 2:5. De manera que nosotros tenemos solamente un abogado, un intercesor, un ayudador. Y como dijo Cristo en Juan 14:6, que Él es el único camino que nos lleva al Padre y que no hay otro. Bien, dada esta aclaración, aparece aquí una cita del Espíritu Profecía, Cada día con Dios, la página 143. Todos los que amen a Cristo serán amados por el Padre y Él se le manifestará. En todas sus emergencias y perplejidades tendrán el auxilio de Jesús. Que Cristo se le manifestara y que al mismo tiempo fuera invisible para el mundo, era un misterio para los discípulos. No podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Estaban pensando en una manifestación externa y visible. No podían entender el hecho de que podían gozar de la presencia de Cristo mientras éste fuera invisible para el mundo. No podían entender el significado
de una manifestación espiritual. De modo que lo que Cristo dijo allí en Juan 14, hablando del Consolador, pues era una manifestación de Cristo mismo de una manera espiritual. Así que es para nosotros entender y abrazar esta promesa de que cuando Cristo dijo que no os dejaré huérfano, vendré a vosotros, pues Él mismo viene a través de su Santo Espíritu y mora en el creyente. Los discípulos Amén. tuvieron la oportunidad de tenerlo, digamos, físicamente y luego gozaron de la presencia de Cristo internamente, y nosotros hoy día tenemos el mismo privilegio de contar con la presencia de Cristo en nuestros corazones y del Padre. Qué Amén. maravillosa promesa. Así, hermanos, que le invitamos a aferrarnos a esas promesas. Bien, ha sido entonces, ahí completamos la parte del miércoles. Pasaremos entonces con el hermano Rafael, quien tendrá la parte del jueves. En la parte que corresponde al jueves, lleva como título Identificando al Consolador. Seguimos identificando a nuestro Consolador. Si Cristo es el otro Consolador, en Juan 14, 16, ¿quién más dice la Biblia que consuela al creyente? Esa respuesta la encontramos segunda de Corintios 1, 3 y 5. Dice de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Gloria a Dios. De manera que acá no hace énfasis de que nuestro Padre Dios es el Dios de toda consolación. Y sigue diciendo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Gloria al Señor. O sea que la consolación también nos llega de parte del Padre, la cual llega a través de su Hijo. Recordemos que Cristo siempre será el mediador entre Dios y los hombres. Así como el Espíritu Santo lo recibimos a través del Hijo, pues también la consolación del Padre la recibimos a través del mismo Cristo. Y tenemos también otra cita que nos sigue revelando más ese punto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 16 al 17. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme, conforme vuestros corazones, conforte vuestros corazones y es confirme en toda buena palabra y obra. De manera que aquí también nos enfatiza que nuestro Padre Celestial también nos consuela. Acá también tenemos una cita donde dice hijos e hijas de Dios. Vamos allá, dice, toda bendición temporal será recibido con gratitud. Toda bendición espiritual llegará a ser doblemente preciosa debido a que la perfección del miembro del hogar sea santificado por la palabra de verdad. El Señor Jesús está muy cerca de aquellos que aprecian de ese modo sus dones de gracias, que descubren el origen de todos sus bienes en un Dios benevolente, amante y cuidadoso, y que reconocen en Él a la gran fuente de toda consolación, la vertiente inagotable de la gracia. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que el Señor es la fuente de todo, el Padre, como dice 1 Corintios 8, 6, para nosotros solamente hay un solo Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas.
O sea que la fuente de todo es el Padre. Tenemos también otra cita en Mensaje Testimonios Selectos, volumen 3, página 94. Dice allí: la vi luchando con la pobreza, tratando de sostenerse a sí misma y a sus hijos. Muchas veces usted no sabía qué hacer y el porvenir parecía oscuro e incierto. En su angustia clamaba al Señor y Él la consolaba y ayudaba, y en derredor suyo brillaban rayos de esperanza y luz. Cuán precioso le era Dios en esas ocasiones, cuán dulce su amor consolador. Le parecía que tenía un precioso tesoro depositado en el cielo. Y al considerar la recompensa de los afligidos hijos de Dios, qué consolación era sentir que podía llamarle su Padre. Gloria a Dios. De manera que tanto la palabra de Dios como el espíritu de profecía también nos enfatiza de que nuestro Padre Dios es nuestro consolador. Creo que está bastante claro acá y vamos a pasar ahora a la parte que corresponde al viernes con nuestro hermano Edison. Adelante, mi hermano. Amén, amén. La verdad que estas lecciones cada día más se están poniendo interesantísimas y que el Señor nos ayude a no solamente conocer estas cosas, sino ponerlas por obra. Aquí en la parte Amén. de ya concluyendo del viernes, nos habla acerca de la consolación de Israel. Dios es el consolador de Israel, pero ¿cómo es que Dios consoló a Israel? En Lucas 2:25 nos dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Así que Simeón esperaba la consolación de Israel. Dice en Filipenses en 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. De manera que tanto en Lucas como en la cita que acabamos de leer, en Filipenses 2:1 y 2, nos dicen claramente, respondiendo la pregunta, ¿cómo Dios consoló a Israel? Pues la respuesta es clara, nos afirma que ese consolador es Cristo Jesús. Dice aquí la mensajera del Señor, Cristo había hablado con su propia voz diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dudó Saulo de quien le hablaba fuese Jesús de Nazaret. Él por tanto tiempo esperando el Mesías, la consolación y redentor de Israel. Saulo temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Así que en esta cita del lo profético también fortalece el pensamiento de que Cristo es ese consolador por la cual Dios consolaba, valga la redundancia, al pueblo de Israel. Dice, a causa de la corrupción de los judíos, el espíritu de profecía casi desapareció de entre ellos durante unos cuantos siglos del periodo de la decadencia, pero reapareció en los últimos años de la dispensación judaica para anunciar la llegada del Mesías. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Simeón, hombre justo y pío, esperaba la consolación de Israel y vino al templo impulsado por el Espíritu y profetizó diciendo de Jesús que sería la luz
para ser revelada a los gentiles y la gloria de Israel. Interesante, Amén. aquí respondiendo las preguntas de cómo Dios consoló a Israel, dándole a Cristo como el consolador. Damos gracias a Dios por ese consolador que está para nosotros, se ha ofrecido para ayudarnos, para consolarnos. Y Cristo es nuestro verdadero consolador porque Él pasó por lo que nosotros podamos estar pasando, empatizar con nosotros, podríamos usar esa palabra. Pero la verdadera consolación está de que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor Amén. nuestro. No hay mayor consolación que lo que Cristo ha hecho, tanto en la cruz del Calvario y lo que está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Esa salvación Amén. está, digamos, ofrecida para que nosotros por la fe podamos abrazarla y recibir esa consolación que es Cristo Jesús. Que el Señor pueda bendecirnos, podamos aceptar esa consolación que es Cristo a través de su Espíritu y podamos, aquellos que no han entregado su vida, puedan hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Hasta aquí, hermanos Rafael y amigos, la parte del repaso de la lección número 3. Vamos a terminar con una oración. Estemos en actitud de oración. Cariñoso Padre que estás en el cielo, te alabamos y glorificamos tu santo nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Gracias, infinitamente te damos gracias por ese consolador, murió por nosotros y está a nuestro alcance, tanto así que se ha ofrecido morar en nuestros corazones si le aceptamos como nuestro único Salvador y el único camino hacia el Padre. Gracias por tu palabra, bendícenos, bendice a cada amigo oyente y hermano, que podamos caminar contigo y podamos darle la bienvenida a Cristo en su aparición, las nubes de los cielos, para así morar con Él eternamente. En su nombre Amén. lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Bien, hermano Rafael, Dios te bendiga. Muchas gracias por estas lecciones con un servidor y los amigos. Gracias a los hermanos que nos acompañaron. Dios les bendiga a ellos también. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.